Yo soy Mateo del Valle, y esto es en realidad prohibida. Hay lugares donde la alegría es un disfraz, una máscara brillante, bordada con hilos de oro, que oculta las cicatrices más profundas del alma. La Plaza Garibaldi, en el corazón herido y vibrante de la Ciudad de México. El epicentro del mariachi. El kilómetro cero del sonido de México. Trompetas que lanzan un grito de fiesta al cielo nocturno. Violines que lloran historias de amor, de traición y de olvido. Y guitarras. Guitarras que guardan en su madera el alma de todo un pueblo. Pero a veces, esas mismas cajas de resonancia, esos mismos instrumentos que nos hacen cantar, guardan mucho más que música. A veces guardan secretos. Secretos oscuros, inconfesables. Secretos que se pudren en el silencio, protegidos por el ruido de la fiesta. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos silencios. Detrás de los trajes de charro. Detrás de los sombreros anchos que ocultan la mirada. Detrás de las sonrisas ensayadas para el turista. Esta es la historia de una familia que era una leyenda. Y del infierno privado que construyeron con notas musicales y acordes de dolor. Una historia de talento, de fama y de un pecado que la sociedad se niega a nombrar. Suscríbete al canal, no por mí, sino por las voces que se ahogan bajo la música atronadora. Para que su silencio, un silencio que ha durado décadas, finalmente se rompa y ensordezca al mundo. Su nombre era Sofía Rojas, 26 años, periodista, pero se sentía más como una operaria en una fábrica de contenido. Escribía notas rápidas, superficiales, sobre los restaurantes de moda, sobre el último escándalo de la farándula. Y sentía un hambre creciente, un hambre de verdad, de encontrar una historia real, humana, profunda, algo que justificara su profesión, y la encontró. O más bien, la historia, como un depredador paciente, la encontró a ella. Quería escribir un reportaje sobre las grandes dinastías del mariachi. Sobre cómo el talento se hereda, cómo la música corre por la sangre como un río poderoso. Todos los caminos, todas las fuentes, la llevaron a un solo nombre. Un nombre que era sinónimo de Garibaldi, los Reyes, conocidos por todos como los Reyes de Garibaldi. Eran más que un grupo. Eran una institución. 3 generaciones de músicos prodigiosos que habían definido el sonido de la plaza durante 50 años. Su patriarca, don Ramiro Reyes, era una leyenda viviente. 70 años de pura música y carisma. Sofía, usando todos sus contactos, consiguió una entrevista. Un logro que sus colegas del medio envidiaron profundamente. La Casa de los Reyes estaba en una vieja colonia, cerca del centro histórico. Un caserón de piedra que había visto tiempos mejores, pero que aún conservaba un aire de grandeza decadente. La puerta, enorme y de madera maciza, se abrió. Y allí estaba él, don Ramiro, alto, erguido a pesar de su edad. El cabello completamente blanco, peinado hacia atrás. Y una mirada penetrante, oscura, que parecía leerlo todo. Irradiaba un poder magnético y aterrador. «Pase usted, señorita», dijo su voz, una voz de barítono, acostumbrada a dar órdenes. Sofía entró. El interior de la casa era un santuario. Un altar abrumador dedicado a una sola deidad. ¿Don Ramiro? Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Ramiro con presidentes. Ramiro con estrellas de cine de la época de oro. Ramiro con Plácido Domingo. Discos de oro y platino colgaban como escudos. La atmósfera era opresiva, cargada. Sofía sintió un frío que no tenía que ver con la temperatura. La familia estaba reunida en la gran sala.
como si la estuvieran esperando en una especie de audiencia real. Sus hijos, hombres ya maduros, con rostros curtidos por el sol y el tequila. Sus nietos, un grupo de adolescentes y niños, todos con instrumentos en las manos. Violines, guitarrón, trompetas, y todos, sin excepción, con la misma mirada. Apagada, vacía. Sonreían cuando don Ramiro hablaba, pero era una contracción de los músculos faciales, un reflejo condicionado. Sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Eran como un ejército de marionetas perfectamente afinadas, y don Ramiro era el único que sostenía los hilos. Sofía intentó hablar con ellos, hacerles preguntas individuales. Pero él respondía por todos, siempre. El talento es un don de Dios, y en esta familia Dios ha sido muy generoso, recitaba con orgullo. Nosotros tenemos la obligación sagrada de cuidarlo, de protegerlo de la mediocridad del mundo. Sus palabras sonaban ensayadas, como un credo repetido miles de veces. Los ojos de Sofía se posaron en una niña, sentada en una esquina, un poco apartada del resto. Tendría unos 14 años. Se llamaba Elena. Sostenía un violín con una fuerza desproporcionada. Sus nudillos estaban blancos. No miraba a nadie. Su vista estaba clavada en un punto invisible del suelo de madera. Sofía le hizo una pregunta directa, intentando romper el monólogo del patriarca. Elena, dime, ¿qué es lo que más te gusta de tocar el violín? El silencio cayó en la sala. La niña levantó la vista, y por un segundo, solo un segundo, Sofía vio algo en sus ojos. No era timidez, era terror. Un terror puro, desnudo, abismal. Antes de que pudiera articular palabra, don Ramiro soltó una carcajada que resonó en toda la casa. A la niña le gusta todo de la música, es una Reyes, lo lleva en la sangre, como todos nosotros. Elena bajó la mirada de nuevo. Se hizo pequeña, invisible. La entrevista terminó poco después. Sofía salió de esa casa con un nudo de hielo en el estómago. Eso no era una familia, era un culto. Y don Ramiro era su Dios implacable, pero no tenía nada. Absolutamente nada. Solo una sensación, una terrible, pesada sensación de que algo estaba fundamentalmente, horriblemente mal. Decidió volver. No podía dejarlo así. Inventó una excusa. Llamó para decir que creía haber olvidado una libreta. Fue al día siguiente, por la tarde, cuando sabía que el mariachi estaría trabajando en Garibaldi. Esperaba encontrar a alguna de las mujeres de la casa. A la esposa de Ramiro, una figura fantasmal que apenas había visto. O a una de las nueras. Pero la casa estaba en un silencio sepulcral. Solo Elena estaba allí. La encontró en el patio trasero, sentada en un escalón de piedra. No estaba tocando el violín. Solo lo abrazaba contra su pecho, como si fuera un escudo, el único que tenía. Cuando vio a Sofía, se puso de pie de un salto, con el pánico dibujado en su rostro. «Perdón, no quería asustarte», dijo Sofía, con la voz más suave que pudo. «Creo que olvidé mi libreta. ¿La has visto?» Elena solo negó con la cabeza, sin emitir sonido. Sofía se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. «Elena, si alguna vez necesitas hablar con alguien, si algo pasa, puedes buscarme. De verdad». Le tendió una tarjeta con su nombre y su número de teléfono. La niña no la tomó. Sus ojos iban y venían de Sofía a la puerta de la casa, aterrorizada de que alguien volviera y las encontrara. Pero entonces ocurrió. Con un movimiento rápido, felino, casi imperceptible, sacó un pequeño papel doblado del bolsillo de su falda y se lo tendió a Sofía. Sus dedos temblaban. Sofía lo tomó.
Y Elena, sin decir una palabra, se dio la vuelta y corrió hacia el interior de la casa, desapareciendo en la oscuridad. Sofía se quedó sola en el patio. El corazón le latía con una fuerza brutal en la garganta. Miró el papel en su mano. Con los dedos temblando, lo desdobló. No era una carta. Era una hoja de cuaderno de música, una partitura. La melodía era reconocible al instante. Las mañanitas. La canción de cumpleaños. Pero estaba profanada. Entre las notas, dibujado con un lápiz tembloroso, había un árbol. Un árbol genealógico, pero era una aberración. Un monstruo retorcido. En el centro, en la raíz, un gran círculo con una corona dibujada. Dentro ponía el rey. De esa raíz salían ramas hacia sus hijas. Y luego, las ramas de sus hijos, en lugar de extenderse hacia afuera, se curvaban hacia adentro, volviendo a enredarse con las de sus propias hermanas, con las de sus sobrinas. Las líneas del incesto formaban una telaraña grotesca, una jaula. En una de las ramas más jóvenes, un pequeño círculo con un nombre escrito: Elena. Y una flecha temblorosa que apuntaba desde el círculo de su propio padre hacia ella, acompañada de un signo de interrogación. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Tuvo que apoyarse en la pared para no derrumbarse. El sabor metálico del miedo, un sabor a sangre y óxido, le llenó la boca. Esto no era una partitura, era un grito de auxilio, un mapa detallado del infierno. Sofía corrió de allí. No paró hasta llegar a su pequeño apartamento. Cerró la puerta con 3 vueltas de llave. Y se deslizó por la madera hasta el suelo, temblando de forma incontrolable. El sonido de la música alegre de Garibaldi, que se filtraba por su ventana, ahora sonaba como una burla macabra, como la música de una feria de los horrores. Entendió la mirada de Elena. Entendió el silencio de la familia. Entendió el frío de esa casa. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba aterradoramente sola. ¿Quién le iba a creer? ¿Una joven periodista sin nombre contra una leyenda nacional? Empezó a investigar, como una obsesa. Noches en vela, bebiendo café, rodeada de recortes de periódicos, buscando en hemerotecas digitales, en registros públicos. Buscando cualquier grieta, por pequeña que fuera, en la fachada perfecta de la familia Reyes, y la encontró. Un nombre: Ricardo Reyes, un primo lejano de la familia que, según una vieja nota de sociales, había formado parte del mariachi durante unos meses, hacía ya 10 años, y que había desaparecido de la noche a la mañana. Simplemente se esfumó. Le costó semanas, pero lo rastreó. Vivía en un pequeño y polvoriento pueblo de Oaxaca. Trabajaba como carpintero. Ya no tocaba la guitarra. Sus manos, que antes danzaban sobre las cuerdas, ahora eran callosas y duras por la madera. Sofía viajó las 8 horas en autobús para verlo. Lo encontró en su taller. Al principio, se negó a hablar. El miedo, después de una década, seguía allí, grabado en las líneas de su rostro. Pero cuando Sofía, con mucho cuidado, le mostró la fotocopia del dibujo de Elena, Ricardo se quebró. Se sentó en un tronco y empezó a llorar. Un llanto silencioso, de hombre roto. Y la historia que contó fue más oscura, más metódica y más perversa de lo que Sofía jamás pudo imaginar. «Es el pacto», susurró, con la voz rota por el llanto. El pacto de sangre y silencio. Don Ramiro, su tío abuelo, estaba genuinamente convencido de que su talento era de origen divino.
Hablaba de un don que no debía ser diluido con sangre común, a la que llamaba impura. Forjó su propia religión, sus propias leyes, la pureza de la sangre de los reyes. Para él, la transgresión no constituía un pecado, sino un sacramento, un sacrificio indispensable para proteger el supuesto don. Con sus hermanas, con sus primas, en un ciclo que se repetía y se repetía. Cualquier niño que nacía con un talento musical excepcional era una prueba de que su ley era correcta. Cualquier niño que nacía con problemas, con deformidades, con retraso mental, era un error, una prueba del diablo, y era escondido, desaparecía. Nadie sabía qué pasaba con ellos, simplemente dejaban de existir. Dijo Ricardo, temblando. Yo escapé. Huí una noche, cuando mi padre, cumpliendo la orden de Ramiro, quiso que yo, con mi hermana pequeña. Ella tenía 12 años. Preferí huir, perderlo todo y no volver a tocar una guitarra en mi vida. ¿Y Elena? Preguntó Sofía con un hilo de voz. Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Elena es hija de Arturo, el hijo mayor de Ramiro, y de la hermana de Arturo, Carmen. Todos lo saben. Es un secreto a voces en la familia. Ahora Elena está creciendo. Cumplió 14. Se está convirtiendo en mujer. Y según el pacto, según la ley del abuelo, ahora le toca a su propio padre. Sofía sintió una ola de náuseas heladas. El horror tenía una estructura, una lógica perversa, un calendario, y el tiempo de Elena se estaba acabando. Sofía regresó a la Ciudad de México, con el testimonio de Ricardo grabado en su teléfono y la fotocopia del dibujo de Elena. Ahora tenía algo más que una sensación. Tenía pruebas. Fue directamente a las oficinas centrales del Ministerio Público. Esperó 3 horas en un pasillo abarrotado, ruidoso y sucio. El olor a desinfectante barato y a desesperación era abrumador. Finalmente, la recibió un agente del ministerio. Un hombre de mediana edad con una camisa manchada de café en la solapa y una expresión de hastío infinito en el rostro. Sofía, con la voz temblorosa pero firme, le contó todo. Le mostró el dibujo. Puso en la mesa su teléfono con la grabación de Ricardo. El agente escuchó sin cambiar de expresión, con los ojos entrecerrados. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla, que rechinó dolorosamente bajo su peso. A ver, señorita, dijo, con un bostezo que ni siquiera intentó disimular. Aprecio su celo cívico, pero seamos honestos, esto es muy delgado. ¿Delgado? Es el testimonio de una víctima directa. Es un grito de auxilio de una menor. Es la palabra de un carpintero resentido de Oaxaca contra la de don Ramiro Reyes. ¿Usted sabe quién es don Ramiro Reyes? Es patrimonio nacional, amigo personal de senadores, de empresarios. Come con el secretario de Cultura. Señaló con desdén el dibujo. Y esto es un dibujo de una niña. Los niños tienen mucha imaginación. A veces se confunden. Esa niña está en peligro mortal, exclamó Sofía, sintiendo cómo la frustración le quemaba por dentro. El hombre ni siquiera la veía. Su mirada estaba perdida en un calendario de una marca de llantas colgado en la pared. Mire, continuó, con un tono paternalista que la enfureció. Para que yo actúe, necesito una denuncia formal de la menor o de uno de sus padres. Necesito un reporte médico que acredite abuso. Necesito flagrancia. Legalmente, no tengo absolutamente nada. No puedo enviar a mis hombres a la casa de una leyenda nacional solo por un dibujo y una grabación de un primo lejano. Me jugarían el cuello. Sofía lo miró, incrédula.
No era un servidor público. Era un burócrata protegiendo su puesto. El sistema no quería problemas. El sistema protegía a los poderosos. Sofía salió de esa oficina sintiéndose humillada, sucia. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco, un sonido que pareció una sentencia de muerte para Elena. No se rindió. Al día siguiente fue al DIEF, la Agencia de Protección de la Infancia del Gobierno. Otra oficina gris. Otro pasillo lleno de gente con la mirada perdida y la esperanza rota. La atendió una trabajadora social joven, sentada detrás de una montaña de expedientes. Sofía volvió a contar la historia, con todos los detalles. La mujer la escuchaba mientras tecleaba furiosamente en su computadora, probablemente chateando con alguien. «Qué terrible», dijo en un momento, sin emoción alguna, sin levantar la vista del monitor. «Necesitan sacar a esa niña de ahí, inmediatamente». La mujer suspiró, un suspiro de fastidio. «Mire, señora, nuestro protocolo es muy claro y no podemos saltárnoslo. Usted puede llenar el formato F-17, que es el reporte de posible situación de riesgo familiar. Una vez recibido, se turna a un trabajador social para que programe una visita de campo». «¿Y cuándo sería esa visita?», preguntó Sofía, aferrándose a un último hilo de esperanza. La mujer miró su pantalla. Déjeme ver. Tenemos una lista de espera bastante larga. El sistema me marca un tiempo de espera de entre 60 y 90 días hábiles. 90 días hábiles. Una eternidad para Elena. Sofía sintió que iba a gritar, que iba a volverse loca allí mismo. En 90 días puede ser demasiado tarde. Puede que ya no haya nada que hacer. ¿No lo entiende? La trabajadora social la miró por primera vez, con genuino fastidio. «Señorita, todos los que vienen aquí dicen que su caso es el más urgente del mundo. Tenemos reglas, tenemos procedimientos. No podemos simplemente irrumpir en una casa como en las películas. Esto no es Hollywood». Le deslizó un formulario a través del escritorio. «Llene esto. Con letra de molde, por favor, y en mayúsculas». Y volvió a su teclado. Sofía se quedó de pie, con el formulario en la mano. Era un papel inútil, una burla. El sistema no estaba diseñado para salvar a nadie. Estaba diseñado para procesar papeles, para transformar el horror en burocracia, para clasificar la tragedia en carpetas y archivarlas hasta que se pudrieran. Sofía salió a la calle. El ruido de la ciudad, el caos, el tráfico, la golpeó como un muro. Se sentó en una banca, completamente derrotada. Lloró, de rabia, de impotencia, de un miedo atroz por Elena. Había chocado contra un muro invisible pero impenetrable. Un muro de indiferencia, de cinismo, de burocracia y de poder. Y entonces, en medio de su desesperación, lo entendió. Si el sistema era sordo, ella lo haría gritar. Fue a su apartamento. Se sentó frente a su laptop y empezó a escribir. Creó un blog anónimo en una plataforma gratuita. Sin diseño, sin fotos, solo texto, blanco sobre negro. El título era «El secreto que esconden las guitarras de Garibaldi». Y publicó la historia, toda la historia, el testimonio de Ricardo, la descripción detallada del dibujo, la indiferencia del Ministerio Público, el insulto de los 90 días hábiles del DIF, con nombres, con fechas. Le dio al botón de publicar y esperó. Al principio solo hubo silencio, pero entonces una persona lo leyó y lo compartió. Luego 10, luego 100, luego miles. La historia se convirtió en un virus. La yuxtaposición era demasiado poderosa para ser ignorada. Mariachis y pedofilia. Tradición y horror. Fama y abuso sistemático.
En menos de 24 horas, la historia estaba en todas partes. El hashtag número mariachi del horror se volvió tendencia mundial. Los medios tradicionales, que la habrían ignorado, ahora no tuvieron más remedio que retomar la noticia. El escándalo fue mayúsculo, nacional, internacional. Y solo entonces, el sistema, cobarde y reactivo, se movió. No por justicia, por pánico, por control de daños. La misma oficina del Ministerio Público que había desestimado a Sofía, ahora emitía un comunicado urgente anunciando una investigación exhaustiva. La Casa de los Reyes fue rodeada por decenas de patrullas y periodistas. Las cámaras de televisión transmitían en vivo para todo el país. Echaron la puerta abajo. Encontraron a Elena, encerrada en su cuarto, abrazando su violín. Don Ramiro fue arrestado. No dijo una sola palabra. Su rostro de piedra no mostraba ninguna emoción mientras los oficiales lo esposaban. El rey había caído. Su reino de silencio y música se había derrumbado estrepitosamente. Los niños de la familia Reyes, más de una docena, fueron puestos bajo la custodia del Estado. El proceso de sanación sería largo. Para algunos, quizá imposible. ¿Cómo se reconstruye un alma que ha sido sistemáticamente destrozada desde el nacimiento? Elena fue la primera en dar un paso hacia la luz. En el centro de acogida, un día, vio un viejo piano en una sala común. Nunca había tocado uno. Se sentó y con un solo dedo, con el índice de su mano derecha, empezó a tocar una melodía. Una melodía nueva que nadie había oído antes. Triste, pero con una extraña nota de esperanza al final. La tocó de oído. Su terapeuta, que la observaba desde la puerta, se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. El don no estaba en la sangre maldita de los reyes. El don estaba en ella. Y por primera vez en su vida, era solo suyo. La casa de Garibaldi está vacía ahora, clausurada. Un monumento silencioso al horror que se escondía a plena vista. En los armarios cuelgan los trajes de charro, acumulando polvo y olvido. Las guitarras, con las cuerdas rotas, yacen en sus estuches como en ataúdes. El silencio en esa casa es ahora más ruidoso y más elocuente que cualquier canción que se haya tocado allí. Esta historia nos deja una pregunta terrible, una pregunta que nos incomoda a todos. ¿Cuántos secretos se esconden detrás de las tradiciones que tanto aplaudimos? ¿Cuánto dolor se disfraza de arte, de cultura, de valores familiares? El sistema no salvó a Elena. La salvó una periodista que se negó a aceptar un no por respuesta. La salvó un blog anónimo. La salvó la indignación de miles de extraños que compartieron una historia. Y eso, quizá, es la realidad más prohibida de todas. Que a veces, la justicia no está en los tribunales, sino en nuestras manos. Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima realidad prohibida. La salvó un blog anónimo. La salvó la indignación de miles de extraños que compartieron una historia. Y eso, quizá, es la realidad más prohibida de todas. Que a veces, la justicia no está en los tribunales, sino en nuestras manos. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima realidad prohibida.